La doctora Sari Arponen. Estoy pronunciando bien, ¿cierto? Sí, sí. Perfecto. Qué gusto, qué gran gusto, qué honor. Me siento absolutamente honrado porque leí tu libro, me lo recomendó, no me acuerdo quién me lo recomendó, pero caí, además desde el mismo título, porque es que el título es bastante disruptivo, cuando uno coge y lee, me dice, ya te leíste es la microbiota, idiota, y al principio es como que, ¿eh? Sí, o sea, es bastante disruptivo, pero, y alguien me dijo, lee lo que yo sé que te va a gustar. Y lo leí y me acuerdo que lo empecé a leer en un avión y no pude parar. Y me gustó tanto que lo leí la primera vez y la segunda vez dije, yo necesito tomar apuntes. O sea, ni siquiera necesito subrayar, necesito parar y tomar apuntes y tener yo tengo como un blog de notas en mi celular donde me gusta tener diferentes apuntes y tengo varios apuntes de tu libro porque me ha parecido absolutamente genial. Sari, cuéntanos por favor un poco de ti. Cuéntanos, me encantaría saber, yo ya lo sé, pero cuéntanos de dónde eres, Bueno, dónde y vives, soy qué haces. médico como tú, ¿no? Soy finlandesa, pero vivo en España desde hace mucho tiempo. A veces digo que demasiado, ¿no? Y me hice médico. Verdaderamente yo inicialmente quería hacer bioquímica por aquello de investigar, pero cuando hice las prácticas clínicas vi que me gustaba mucho y entonces, como me gustaron las prácticas en el hospital, fue que acabé quedándome en medicina, en vez de dedicarme a lo de la investigación, me especialicé en medicina interna y fue cuando ya acabé la especialidad, que son 5 años aquí en España, cuando me di cuenta de que verdaderamente a los médicos no se nos enseña ni nutrición, ni cosas del estilo de vida, ni siquiera cuestiones referentes al estrés. Por supuesto, en aquella época, bueno, ahora tampoco mucho sobre la microbiota, y empecé a investigarlo, a estudiarlo por mi cuenta, porque vi que eso verdaderamente era importante y era una parte fundamental para conseguir sanar a las personas. Yo me dedicaba a las enfermedades infecciosas, sobre todo, y es verdad que las infecciosas, pues puedes usar mucho VIH, pues los fármacos te pueden curar, pues de pronto una neumonía. Para el VIH van fenomenal, no lo vamos a negar. La hepatitis C la podemos curar, pero verdaderamente el por qué una persona le va mal una infección, o el por qué una persona hace enfermedades crónicas y el cómo luego con la farmacología verdaderamente no damos mucha solución a muchas enfermedades crónicas, pues me hizo profundizar cada vez más en todos estos temas y ya fue que acabé estudiando psiconeuroinmunología clínica, porque aquí en España verdaderamente medicina funcional como tal, por ejemplo, la formación no existe. Aquí se habla más de medicina integrativa, está la PNI, la psiconeuroinmunología clínica, y ahí me explotó la cabeza, ¿no? Cuando eres médico y te han metido en la cabeza que los fármacos para todo, esa visión farmacocentrista, ¿verdad? Pues fue cuando me di cuenta de que no era esa la vía. Y bueno, pues fue un largo camino de investigación, también de aplicarme a mí misma todos esos conocimientos. Y a día de hoy sigo pasando algo de consulta, hago revisiones, no tengo mucha agenda para coger pacientes nuevos, pero me gusta mucho investigar, estudiar continuamente lo que se va publicando sobre microbiota, también sobre otros temas. Y hacer docencia y divulgación, porque verdaderamente creo que son los pacientes o las personas antes de ser pacientes los que tienen en sus manos la llave de su salud, ¿no? No enfocarse tanto en enfermedad, sino procurar uno cuidarse su salud. Y por supuesto es muy importante también que cada vez haya más profesionales que apliquen estos enfoques, y verdaderamente esta segunda tarea muchas veces es muy ardua, ¿no? Porque, em, bueno, pues el sistema sanitario está montado de una manera y no siempre es fácil luchar contra ese farmacocentrismo. Entonces, en esa tarea de intentar divulgar tanto a profesionales como a personas de la población general, pues es cuando escribo los libros, cuando también tengo el podcast, el Slow Medicine Revolution, el Slow Medicine Institute. Doy charlas, conferencias y al final, pues intentando ayudar a cuanta más gente se pueda mejor, ¿no? Quiero, quiero que para las personas que nos ven, que es digamos que el gran público es la idea de lo que hacemos en el canal y en todo el material y todo el contenido que yo hago es
de divulgación pública bajo una idea y una intención, y es que cada persona logre hacerse dueño de su salud, porque es algo que nosotros los médicos no aprendimos, como tú lo dices, nosotros aprendimos pato, fármaco, cirugía. Simplemente nos enseñan que hay unas enfermedades y que solamente se mejoran o con farmacología o con cirugía, que son geniales, pero es lo único que hay y no hay absolutamente nada más. Y ese es el único kit de herramientas que nos entregan. Y no, nosotros no aprendemos otras herramientas, pero tampoco aprendemos a enseñarle al paciente cómo si él se involucró para enfermarse en la gran mayoría de las condiciones. Pues, ¿qué voy a hacer yo para involucrarlo a que él se cure? O sea, si él se enfermó, pues en gran parte, pues él va a tener la posibilidad de mejorarse si yo le doy las herramientas adecuadas. Quiero, entonces digamos que desde ahí quiero que nos ayudes a definir para la comprensión de todo el mundo qué es la microbiota, cuál es la importancia de la microbiota, dónde encontramos microbiota, porque pensamos que la microbiota solo está en el colon. Y quiero preguntarte cuándo en tu carrera, en qué momento dijiste, esto es un camino determinante del que yo tengo que hablar porque esto es demasiado importante. Bueno, podrías decir que la microbiota es ¿sabes cuando dicen en la guerra de las galaxias el lado oscuro de la fuerza, verdad? Y el lado, bueno, no sé cuál es el lado bueno, el lado luminoso, luego, digamos. Entonces, de la misma manera, podríamos decir que la microbiota es como el lado luminoso, el lado positivo, el lado bueno de los microorganismos, que verdaderamente es mucho más importante que la parte mala de los microorganismos, ¿no? Mucha gente cuando hablas de microorganismos, de bacterias, de virus, de protozoos, de hongos, enseguida piensan en enfermedades. Y es verdad que hay enfermedades infecciosas, pero verdaderamente la inmensa mayoría de las bacterias, de los virus, de los hongos, de los protozoos, no nos hacen nada malo, o son neutros, o directamente son nuestros amigos, forman parte de esa microbiota, que es ese conjunto de microorganismos que tenemos en el cuerpo. Es decir, bacterias, virus, hongos, protozoos que tenemos en el intestino, pero también en la boca, en la piel, en la leche materna, desde luego, en el tracto urogenital. Incluso se ha encontrado ADN de microorganismos bueno, pues por ejemplo en la sangre, en los cerebros, están en todas partes esos microorganismos y cumplen muchísimas funciones que nuestros propios genes no cumplen. Pensemos que tenemos 22.000 genes aproximadamente en cada una de nuestras células, pero que los genes de microorganismos que tenemos en el cuerpo son varios millones. Algunos dicen 3 millones, otros dicen 10 millones. Bueno, da igual, son muchos millones de genes para cumplir una serie de funciones que nuestra célula no hace. Fabricar sustancias, protegernos frente a los microorganismos patógenos, también mantener íntegra esa primera línea de defensa del sistema inmunitario, proteger la producción de glucosa, fabricar vitaminas, esa conexión con el cerebro. Entonces todos esos microorganismos están ahí, son importantísimos para la salud. Lo que pasa es que, claro, sufren por nuestro estilo de vida actual, igual que sufren nuestras propias células. Y aquí está la cuestión. Ya se sabe que las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, la mayoría de las enfermedades que sufren las personas hoy en día, desde las metabólicas, obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, las neurodegenerativas, demencia, Parkinson, trastornos del estado de ánimo, enfermedades autoinmunes, alergias, cáncer. En todas ellas sabemos que hay alteraciones de la microbiota, no como causa única, pero sí como un factor causal fundamental. Claro, a veces, o sea, la propia enfermedad puede alterar la microbiota, no siempre es fácil saber qué vino primero, si la enfermedad y luego se alteró la microbiota o viceversa, pero sí que sabemos que es importante actuar y equilibrar de nuevo esa microbiota, porque si no lo hacemos, la enfermedad tampoco nunca va a mejorar al 100%, ¿no? Es que es un tema en el que uno más investiga y más respuestas encuentra, y más problemas encuentra, y más soluciones encuentra, y más respuestas encuentra. Y solamente hasta que se pone en práctica, lo empiezas a ver. Ujú. A mí, a mí, darme la oportunidad de tratar condiciones crónicas respiratorias, crónicas en piel, crónicas en el aparato urogenital, entendiendo alteraciones que pueden ser muy viejas, muy crónicas en la microbiota gastrointestinal, que es una que si uno interviene bien, pues se relaciona con otras. Y quisiera que habláramos
de eso y tenemos, digamos que parte del conocimiento que hoy sabemos es que todos los tejidos linfoides del cuerpo están íntimamente interconectados y entendemos cómo todo el tracto gastrointestinal se conecta con el tracto urogenital y se conecta con todo el epitelio respiratorio, del epitelio alto, del epitelio bajo, eh, con la piel, pero también se conecta con cosas que no entendíamos antes, como por ejemplo con el folículo piloso, ¿sí? Con el pelo, entender que hay un eje intestino-folículo piloso que puede hacer que a mí se me termine cayendo el pelo porque no tengo un eje alterado y ahí, hasta incluso ahí, interviene la microbiota. Entender el rol de la microbiota en enfermedades, por ejemplo, como el ovario poliquístico. Entender esa gran importancia del reciclaje de los estrógenos para que el ovario poliquístico no se genere. O sea, es una red tan amplia, tan inmensa. ¿Cómo podríamos explicarle a las personas cuando alguien dice, bueno, listo, yo tengo una condición donde de pronto, porque hoy aparecen un montón de términos, ¿no? Entonces ahora, hoy todo el mundo tiene SIBO y ahorita quiero que hablemos del SIBO, ¿no? Entonces todo el mundo tiene diagnóstico de SIBO. Y hay un uso indiscriminado de antibióticos y hay un montón de factores, pero no entendemos bien de dónde viene todo esto. Si yo quiero hacer una buena intervención o si yo quiero hacer un buen diagnóstico en alguien, ¿qué es lo primero que tengo que entender para poder pensar que alguien tiene una alteración crónica en su microbiota? Y me sirve pensar que la primera microbiota que tengo que analizarle a alguien es su microbiota intestinal para pensar hacia el resto, dado que están todas interconectadas, o hay algún otro diagnóstico, cuáles son esas formas en las que yo puedo tener algo de olfato clínico y pensar que alguien tiene su microbiota. Eso es una muy buena pregunta porque verdaderamente hay que estudiar esa microbiota y tenerla en cuenta desde esa visión sistémica. Entonces, una cosa muy importante a tener en cuenta es que todo lo que nos hacemos a nosotros mismos se lo hacemos a la microbiota. Y luego la otra parte importante es saber también qué factores van a influir en la constitución de esa microbiota. Efectivamente, la microbiota intestinal es clave, pero aquí hay una cuestión importante y es tener en cuenta que el intestino estrictamente empieza en la boca. Y claro, yo no sé, allá en Colombia, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica, Iberoamérica, ¿qué tal es la salud oral de la población? Pero, por ejemplo, en España, en los adultos, la salud de las encías, la salud periodontal es muy mala. Y hay muchas bacterias malas en la boca, asociadas a gingivitis, asociadas a periodontitis, a la inflamación de las encías. ¿Y qué es lo que sucede? Que estas bacterias malas, no me voy a meter en nombres, algunas son muy malas, Fusobacterium nucleatum, que por ejemplo puede tener efectos adversos en el embarazo o en el bebé, por ejemplo, Porphyromonas gingivalis, que se ha asociado a esclerosis múltiple, Alzheimer o artritis reumatoide. Pues todas esas bacterias malas de la boca, claro, nosotros tragamos entre medio litro y litro y medio de saliva al día y las vamos a pasar al intestino. Y hay gente que dice, pero no pasa nada, porque ya el ácido en el estómago ya se hace cargo. Y esto no es así por varios motivos. Uno, que cada vez más gente tiene mal el estómago, no tienen un suficiente ácido en el estómago, ya sea por estrés, porque el nervio vago no está bien, o por la edad, o porque toman omeprazol u otros fármacos que les disminuyen el ácido. Pero es que incluso aunque el ácido funcionara bien, los estudios nos dicen que entre el 40 y el 60% de las bacterias de la boca llegan al intestino, se encuentran en las heces, ¿no? Entonces, claro, si analizamos el intestino, pero nos olvidamos muchas veces de la boca, pues quizás, la intervención se quede un poco coja. Después, ¿qué hay que hacer el intestino? Bueno, es verdad que se puede analizar con las heces cómo está esa microbiota fecal, pero no nos dice demasiado sobre cómo está el intestino delgado. Y también es verdad que si hay ese SIBO que has comentado, si hay una cándida, si hay unos parásitos, como vamos a tener que tratar ese SIBO, esas cándidas, esos parásitos, de momento que yo esto lo trate ya la microbiota completa también me va a cambiar. Entonces, ¿merece la pena analizar la microbiota completa fecal? Pues depende, porque aquí, por ejemplo, en España, cuando se hacen estos análisis, hacer un análisis de microbiota completa que te incluya también cándida, parásitos y parámetros de inflamación o de permeabilidad, te sale mejor de precio que hacer el estudio sin el estudio de microbiota completo, ¿vale?
Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Lo primero, hablando con el paciente. La historia clínica para mí es fundamental. Y si me cuenta que le sientan mal los alimentos, que hace mal las deposiciones, que las heces flotan o que está muy estreñido o que tiene diarrea, o que le sientan mal los alimentos, yo ya sé que va a tener la microbiota mal. Entonces, el qué análisis le voy a hacer va a depender muchas veces de su capacidad económica, porque no todo el mundo se puede permitir hacerse muchos análisis, encima luego cobrarse el tratamiento y además ir al dentista, porque al dentista procuro mandarlos a todos y analizar las bacterias de la boca, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos? Para mí siempre por la historia clínica, preguntándole mucho al paciente, y en función de esta historia clínica será cuando yo determine qué pruebas le haré. Y muchas veces las pruebas van a depender de la capacidad económica, porque algunas se pueden hacer por su seguro o por la sanidad pública, pero otras muchas no. Entonces, aquí los determinantes socioeconómicos de la salud siempre también influyen mucho, ¿no? Sí, absolutamente. Y digamos que a mí hay algo con estas pruebas que me parece que es un campo de investigación muy interesante. Todo lo que queremos hacer hoy hacia entender un análisis de microbiota y verlo bien y mirar cuánto tenemos de unas, de otras, y sacar un perfil. Pero es que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que, primero, yo no puedo comparar la microbiota tuya, que vives en Madrid, con la microbiota mía, que vivo en América, con la microbiota de otra persona que vive en África, porque van a ser completamente diferentes, porque tradicionalmente son diferentes, porque el suelo está compuesto de algo completamente distinto. O sea, tanto que vemos como una persona simplemente cuando se trastea de un lugar a otro, de un país a otro, le puede cambiar su microbiota para bien o para mal, para sanarlo de algo o para enfermarlo de algo. Entonces no hay como un consenso de qué es una microbiota normal. Entonces si yo hago un análisis de microbiota y me sale que está bien o está mal, yo digo está bien o está mal, ¿según quién o contra quién? Entonces yo tendría que tener casi que parámetros de decir, si yo vivo en, no sé, Los Ángeles, ¿cómo está la microbiota de toda la gente de Los Ángeles que vive en Los Ángeles desde hace por lo menos 2 años y que no se ha mudado y que no se ha trasteado, para tratar de entender cómo son? Y eso me parece que son patrones muy distintos, muy difíciles de entender. Pues seguro las cosas con tu libro sí van a crecer mucho y me alegraré muchísimo que eso sea así porque una información demasiado valiosa. Te mando un abrazo grande y ojalá disfrutes tus vacaciones y seguimos en contacto. Pues muchas gracias, ha sido un placer y nada, a cuidarse mucho la microbiota. Entonces, antes de irte, recuerda, hay una forma muy sencilla para apoyarnos y es darle like a los videos y inscribirte al canal para que siempre estemos en contacto cuando hagamos nuevos videos, pero eso también lo logras cuando oprimes aquí la campanita. Te mando un abrazo grande, me encanta haberte saludado, nos vemos pronto, chao.